Este episodio de la Estrategia del Día es presentado por Banamex. En un mundo donde cada clic genera datos, invertir también está evolucionando. Hoy la experiencia humana se une con la tecnología avanzada para crear portafolios más informados, ágiles y preparados para el futuro. Descubre cómo Banamex acerca la plataforma BlackRock Systematic a los inversionistas que buscan una visión más precisa del mercado. Haz clic en el link de la descripción. Muy buenos días, hablemos del petróleo y la deuda de Venezuela, porque en el espectro financiero estos son dos factores que ocupan la mente de los inversionistas y de los analistas. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La captura de Nicolás Maduro abrió una caja de cuestionamientos alrededor de la transición democrática en Venezuela, de la inclinación por trabajar primero con el régimen actual y no con la oposición, de las intenciones de Estados Unidos con el petróleo, de la injerencia del gobierno de Trump en adelante y los efectos que esto pueda derivar en su economía en caso de mantenerse los bloqueos a los buques que llevan el crudo a China y que ocasiona que se acumulen las reservas. También el impacto geopolítico. Cada uno de estos cuestionamientos abre a la vez su propia caja de complejidades. En medio de una historia que se sigue desarrollando y en la que por ahora pesan más los escenarios especulativos, concentrémonos en las perspectivas financieras. Profundizaremos un poco más en la industria petrolera venezolana, pero también en la deuda, otro pendiente que tiene este país y cuya reestructuración puede resultar muy complicada. Venezuela acumula más de 8 años en impago. Desde los bancos de inversión comienzan a surgir los primeros pronósticos. Empecemos con la industria petrolera. Tras las declaraciones de Trump de querer gastar miles de millones de dólares con la ayuda de las empresas petroleras estadounidenses para arreglar la infraestructura deteriorada y comenzar a producir, por ende reactivar una mayor entrada de ingresos para Venezuela, la atención se centra en qué tan rápido podría ocurrir esto en aras de que la producción aumente. Desde las mesas de análisis de JP Morgan, Venezuela podría elevar la producción a 2.5 millones de barriles diarios en los próximos 10 años, esto frente al nivel actual de 0.8 millones que produce. Incluso pudiera irse hasta los 3 millones, que era lo que producía hace una década. Pero como apuntan desde Capital Economics, la teoría y la realidad hoy divergen fuertemente. Al menos los alineamientos geopolíticos en Venezuela siguen también sin estar claros. Y ahora vamos a regresar a ese punto. Lo que tampoco está claro es cuánto petróleo podría exportar Venezuela y hacia dónde. Aquí entra China, el principal cliente de Venezuela. La pregunta es si Venezuela continuaría enviándole petróleo, que además actualmente lo hace con buques que intentan esquivar las sanciones de Estados Unidos. De hecho, apenas se supo que el día de la captura de Maduro, al menos 4 y quizá hasta 16, que llevaban entre 4 y 8 millones de barriles, se apresuraron a salir de las aguas venezolanas. Esto lo sabemos gracias a Tanker Trackers, es una firma especializada en el análisis de imágenes por satélite. Gran parte del rastreo de los buques se centra en las señales digitales que transmiten los barcos, que muestran hacia dónde se dirigen y a qué velocidad y profundidad van en el agua. Los buques lo que hacen es que se desconectan para no ser captados y esto dificulta la observación de sus movimientos, pero se ha logrado detectar cuando cambian de posición. ¿Y por qué importa todo esto que les estoy contando? Porque lo que ocurra con las exportaciones en gran medida dependerá el estado de la economía venezolana. El petróleo es la principal fuente de ingresos y el bloqueo de Estados Unidos lo ha complicado todo. Esto ha sido también señalado por analistas como un arma de presión al régimen de Maduro antes de su captura. Además de que esto hace que se paralice la producción porque de no exportar lo que se produce, el inventario se acumula y por ende el espacio se agota. En los últimos meses, PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, lo ha estado manteniendo en tanques o en los mismos buques estacionados, a modo de estaciones de almacenamiento flotante, pero es solo un plan de emergencia que no puede sostenerse en el largo plazo. De mantenerse el bloqueo por parte de Estados Unidos, la producción, de por sí baja, puede desplomarse aún más y sin poder exportar cortaría los ingresos que el gobierno requiere, por ejemplo, para importar bienes y mantener los servicios básicos. Hasta el momento, y tras la captura de Maduro, el gobierno de Trump no ha dado ninguna indicación para levantar este bloqueo. El objetivo
es atraer inversionistas extranjeros, poniendo a las petroleras estadounidenses como prioridad. Lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con CBS el domingo 4 de enero. Recordemos que Rubio se ha convertido en el máximo encargado de trabajar junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, antes ministra del Petróleo, y quien ha tratado con los directivos de las petroleras internacionales. Está acostumbrada. La primera gran novedad es lo que anunció Trump la noche del martes 6 de enero. Dijo que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que se venderían a precio de mercado y que las ganancias serían tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Y ahora sí, los precios de referencia reaccionaron. Al momento de la noticia, el West Texas cayó hasta un 2.4% tras este anuncio. Si el número de barriles que dio el presidente Trump son tal cual lo dice, hasta 50 millones, según cálculos de Bloomberg, esto representaría entre 30 y 50 días de producción antes del bloqueo que tenía Venezuela. Pero esto sería muy por debajo de los niveles históricos. A los precios actuales del West Texas, el crudo podría tener un valor de hasta 2.800 millones de dólares. Económicamente hablando, es poco según los analistas. No se sabe si sea la estadounidense Chevron, la única empresa petrolera con operaciones en Venezuela actualmente, la que se haga cargo del traslado de este petróleo hacia Estados Unidos. Lo que sí se supo también el 6 de enero es que Chevron está enviando una flota de 11 barcos programados para llegar a 2 puertos venezolanos, esto según datos preliminares recopilados por Bloomberg. Como pueden ver, la atención del mercado está completamente puesta en esta compañía. Y aquí se intersecta el camino geopolítico. La cadena ABC informó que Trump le dijo a Delcy Rodríguez que su gobierno debía asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado. También, según ABC, y citando a 3 personas familiarizadas con el tema, le exigió que reduzca sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, que expulsara a los 4 países y rompiera sus lazos económicos. Lo que también se ha puesto en duda es qué va a pasar con los miles de millones de barriles de petróleo venezolano a los que tienen derecho las empresas extranjeras en virtud de ciertos acuerdos vigentes. Las empresas estatales de China y Rusia tienen algunos de los mayores reclamos en este sentido. Según Morgan Stanley, es probable que el gobierno y las empresas chinas esperen a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que puede que pierdan flujos y activos en el corto plazo, pero es muy posible que con el tiempo encuentren el camino de vuelta a Venezuela. Esto es el dato del día. Sobre la reconstrucción de la industria petrolera de Venezuela, el hacer realidad este plan del presidente Donald Trump podría ser un proceso largo y complejo que costaría más de $100,000 millones. Desde el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice, Francisco Monaldi dice que los años de corrupción, la falta de inversión, los incendios y robos que han dejado a la infraestructura petrolera del país en ruinas lo hacen complicado. Reconstruirla lo suficiente como para que la producción de Venezuela vuelva a los niveles máximos de la década de 1970 requeriría que las empresas inviertan alrededor de $10,000 millones al año en este periodo. Según cálculos de Bloomberg, esto equivale a más de un tercio de lo que ExxonMobil ha presupuestado este año para gastos de capital en todo el mundo. Exxon es otra de las grandes empresas petroleras de Estados Unidos. Pero si el objetivo es lograrlo en menos tiempo, eso significa más dinero. ¿Y qué es exactamente lo que se tiene que reconstruir? Si ustedes piensan que solo son fierros viejos, es peor que eso. Por ejemplo, en la cuenca del Orinoco, donde también se estima una buena reserva de barriles de petróleo que se puede recuperar, las plataformas han sido abandonadas y los derrames no se controlan. Las torres de perforación también han sido saqueadas a plena luz del día y vendidas por partes en el mercado negro. También el equipo utilizado para cargar los barcos que llevan el petróleo a China, en lugar de tomar un día, hoy toma hasta 5 por el mal estado en el que se encuentra. Y su amplia red de oleoductos tiene fugas. Lo que queda de la producción venezolana depende en gran medida de Chevron. Hoy representa el 25% de la producción nacional. Las otras 2 empresas estadounidenses que se perfilan a tener un papel preponderante serían Exxon y ConocoPhillips.
Ambas operaban en Venezuela, pero se retiraron luego de que sus activos fueran nacionalizados por Hugo Chávez en el 2007. Como lo decíamos en el episodio anterior, el interés de estas y otras empresas por volver a operar en Venezuela, más que en cuestiones geopolíticas, se va a recargar en analizar los riesgos y el precio, las condiciones para hacerlo. Eso implica también certidumbre en la transición política, que hoy no luce del todo clara. Es un factor importante para considerar esta oportunidad también, que a nivel negocio no podrían ignorar. En otras noticias. Ahora hablemos del otro gran pendiente de Venezuela y que, en parte, se desprende de todo lo anterior, la deuda. Desde UBS consideran que, aunque la transición puede traer oportunidades en el largo plazo, las dificultades financieras heredadas del chavismo plantean un desafío muy complejo. Venezuela acumula más de 8 años en default y enfrenta una de las cargas financieras más pesadas. Desde este banco de inversión estiman que la deuda externa supera los $100,000 millones y que complica cualquier intento de llevar una reestructura ordenada. De hecho, la anticipan como una de las más complejas en la historia por el tipo de acreedores, los diferentes instrumentos legales y la falta de datos económicos necesarios para medir el tamaño real del Producto Interno Bruto, la posición fiscal o la disponibilidad de reservas internacionales. Y UBS agrega otro alfiler, los factores geopolíticos, incluyendo los roles de China y Rusia como acreedores importantes también. Y esto agrega otra capa de complejidad. Venezuela carga con bonos, préstamos bilaterales, pagarés e incluso fallos judiciales internacionales que respaldan los reclamos de ciertos tenedores de su deuda. Todavía es muy temprano para saber cómo podría Venezuela comenzar a reordenar esta deuda, porque tampoco se sabe cuál será su capacidad para pagar. El último sorbo. Conclusión, panorama incierto para la producción petrolera y el pago de la deuda. Lo que sí ha sucedido desde inicios de la semana es que los bonos soberanos y los de petróleos de Venezuela registraron un fuerte repunte el lunes 5 de enero. La magnitud del movimiento reflejó una mejora en la percepción del riesgo político en el muy corto plazo, aunque, como decíamos, los analistas coinciden en que la deuda continúa enfrentando obstáculos estructurales difíciles de resolver. Aunque mejora el ánimo respecto a que una transición política pueda allanar el camino para una eventual normalización a nivel financiero, los grandes bancos de inversión sí hacen una advertencia de que cualquier escenario de recuperación dependerá de factores macroeconómicos complejos y de un proceso de reestructuración sin precedentes. En ese sentido, UBS recomienda cautela ante la falta de visibilidad financiera y jurídica. Advierte que mantener posiciones en deuda venezolana conlleva costos de oportunidad relevantes en un entorno donde los bonos soberanos de alto rendimiento ofrecen alternativas más líquidas y seguras. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí, en la Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter. En Instagram sigan a la Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. ¡Feliz día! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.